todos, soy Valentina y en este video les voy a estar hablando acerca de los podcasts. Con la S al final, sino que no sé cómo pronunciarlo. Podcasts. Bueno, ustedes comprendieron, espero. Antes que todo les voy a explicar qué es un podcast, por si ustedes no saben, por si dicen, ay, no sé. Son series de episodios grabados en audio y subidos a una plataforma. Hay una variedad, o sea, hay podcasts que tratan de cultura general, otros que tratan sobre inglés, salud mental, filosofía, relatar cuentos, horóscopos. Entonces, en este video les voy a enseñar los que yo normalmente escucho y por qué están mencionados en este video. Cabe recalcar que todos los podcasts mencionados en este video van a estar en la descripción, con las redes sociales de los creadores y también en la red social del podcast. Como podcast número 1 tenemos el de Se Regalan Dudas. Si ustedes sabrán, o no sé si este video se subió antes o después, es mi podcast favorito. O sea, embarca muchos temas como lo son la salud mental, filosofías de vida, cuestiones que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida. Sus creadoras son Leti y Ash, que son hermosas, preciosas, me encantan. Realmente ambas transmiten una buena vibra. En la mayoría de sus episodios traen un invitado, ya sean amigos, conocidos, familiares o personas profesionales. La recomendación que les puedo dar, que es que cuando terminen de escuchar uno, escriban lo que entendieron del podcast. Ya sea que, por ejemplo, escucharon uno que habla sobre qué es un duelo, cómo superar un duelo, y en serio escriban qué entendieron de eso, qué comprendieron, porque les va a servir. En algún punto de su vida van a tener que pasar por un duelo, infortunadamente. Un duelo realmente no es que signifique solo la muerte de una persona, sino que puede ser la muerte de expectativas que tenías en la persona, o dejaste de ser amigo de alguien muy cercano. Y bueno, esos son varios duelos. Entonces, que tú escribes de eso se te va a hacer mucho más fácil llegar a entenderte un poco más. El segundo podcast se llama Estás Rica, de Daniela, como ustedes la pueden llegar a conocer. Este podcast abarca temas que son autoestima, relaciones interpersonales. Este podcast me ha servido para mejorar realmente mi autoestima, saber que soy suficiente, saber qué es lo que valgo, y siento que ella transmite toda una vibra de Vichy, por decirlo de alguna manera. Y Vichy no es necesariamente algo malo, por si acaso, ¿ok? Opiniones han influido mucho en la perspectiva que me veo cuando involucro sentimientos con la otra persona. Entonces ya pues, este podcast me lo mostró Pauli, por ella también hice este video. Me dio la idea realmente, como que de hablar de podcasts, porque yo sí escucho varios. Y la recomendación que les puedo dar de este podcast es que lo hablen con sus amigas. O sea, que todas lo escuchen y que digan, ay, ¿qué opinas de este capítulo de acá? Concuerdo con ella por tal el motivo. Porque créanme que es muy terapéutico. Yo lo hago con Pauli, compartimos varias opiniones y créanme que es una buena manera de desahogarse y entenderte más a ti misma o mismo en un ámbito amoroso. El siguiente podcast habla de el inglés en general, de tu inglés, así se llama el podcast. Créanme que les va a ayudar mucho con respecto a su pronunciación, a expandir su vocabulario y realmente que puedan llegar a tener un conocimiento diverso de la cultura. A ellos los descubrí por Spotify, pero tengo entendido que tienen una página web también en el que suben los episodios. Y a ellos me refiero a Brian y a Cecilia, y a ti, porque es tu inglés. Lo que ustedes pueden llegar a hacer al momento que están escuchando un episodio es ir escribiendo lo que ustedes comprenden y lo que no. Si no entienden la pronunciación de una palabra o el significado, con ellos pueden llegar a expandirlo muchísimo más. El siguiente podcast es también uno de mis favoritos porque se llama Solo para Adolescentes. Y créanme, su creadora, Noa Ferbe, me encanta, es un amor, es muy cuchi, yo la quiero mucho, la verdad, es muy preciosa. O sea, he tenido el honor que me siguió en Instagram, Storytime. Ella me había seguido en Instagram porque la recomendé, porque con cada episodio que ella tiene les va a transmitir una vibra como si realmente ustedes fueran amigos y es como un safe place, todo.
¿ok? Y el que ustedes estén escuchándolo van a sentirse muy identificados con varios temas en los que ella habla, da sus opiniones, habla de temas, cuenta anécdotas, da recomendaciones. Entonces, si eres un adolescente, como le dice el título, va a ser para ti. El siguiente podcast es Despertando, que creo que es una extensión de Se Regalan Dudas. Créanme que sus episodios, como le dice el título, lo tienen que escuchar apenas se despierten o como que estén entre los primeros minutos, porque van a despertar conscientes y agradecidos. Les va a hacer ver su día de una forma distinta. O sea, no sé, va a cambiar muchas perspectivas. La primera semana que lo escuché de forma seguida, que lo tuve que poner en el texto de la alarma, que eso les recomiendo, que configuren el texto y que diga como escuchar capítulo tal, o escuchar el podcast Despertando. Porque créanme que va a tener un cambio positivo en sus vidas y ya. Y bueno, así como le dije, está despertando, pero también está durmiendo. Eso fue un chiste como del objetivo, perdón. Les va a ayudar a profundizar el sueño. Como que ya uno realmente tiene que dejar de ser tan tóxico con el celular. Usarlo antes de dormir no es sano porque su cerebro debe apagarse. Y una forma de que lo pueden irlo apagando es escuchando el fucking podcast. ¿Por qué? Porque realmente profundizar el sueño es algo muy importante y normalmente no lo tenemos muy en cuenta por cuestiones de pandemia y porque somos adolescentes y nos da mucha pereza dormirnos temprano. Pero créanme que es muy importante profundizar el sueño. De una u otra manera les va a llegar a afectar en algún punto, ya sea mañana o ya sea en unas semanas o en unos meses. El siguiente es muy random y lo tengo porque lo escucho cuando estoy haciendo cosas pero no quiero distraerme, pero a la vez quiero informarme. Se llama Curiosidades de la Historia y es de National Geographic. Dije muy mal, National Geographic. National Geographic. El siguiente podcast que les vengo a recomendar es Anything Goes with Emma Chamberlain. Chambelán. Es un podcast en el que ella realmente da todas sus ideas y me encanta. Da ideas, pensamientos, opiniones también. Es en inglés y bueno, también les puede servir si quieren practicar su inglés. El cambio que ha tenido en mí realmente es como ver la perspectiva de ella en situaciones de la vida. De ella realmente puedo rescatar la vibra que tiene, lo preciosa que es y lo admirable que es. Y la recomendación de este podcast es que si lo escuchan, háganlo tomando una taza de té. Escúchenlo mientras pinten o mientras quieran prender un incienso, lo que quieran. Y bueno, como dije al inicio del video, todos los podcasts están en la descripción. Todos están en Spotify, todos son de Spotify. Y creo que Se Regalan Dudas y Tu Inglés son los únicos que tienen un podcast en una página web. También les voy a dejar las redes sociales de los creadores. Y realmente un podcast es un safe place para muchas personas y me incluyo en esas. Entonces espero que ustedes las puedan llegar a escuchar, que mis recomendaciones les haya servido. Y ya, muchísimas gracias por ver este video. Espero que tengan una linda tarde, noche, día, un lindo día. Cuídense mucho, recuerden priorizar su salud mental y tomar agua y ya. Darling, you send me